Al principio no entendía tanto el impacto que podías hacer una escuela de baile en una isla que es de tanta cultura. Me agacho y tapo. Emana. La idea es cuando empieza, todas se agachan al mismo tiempo. La gente que viene adentro de las escuelas, la mayoría, no son Rapa Nui, pero obviamente partimos del principio que para poder respetar una cultura hay que vivirla. Entonces, qué mejor que las mismas gente que viven acá, que al final sus hijos van a ir a una escuela dentro de la isla, que se quieran integrar y aprender de esto. La gente se mueve muchas veces por trabajo y llegan acá a una cultura que no conocen y a personas que no conocen. Entonces, le hacemos como más agradable su vivir de cada día. Se forma esta familia de baile que cada una se apoya sí o sí en el día a día. Lo que a mí me llena el corazón es que se sientan bonitas. Como somos una escuela, yo siempre digo que no tenemos la obligación de ponerse traje y mostrar su cuerpo, si al final somos una escuela. Pero que cada una cuando se pone su traje que ella misma hizo, que ayudó a hacer y que se sienta hermosa, con esto ya estoy más que pagada. O sea, yo las aplaudo y las felicito en grande, porque yo misma siendo bailarina hace muchos años, cuando el público es Rapa Nui, yo misma me pongo nerviosa. Entonces, estar moviéndose y estar arriba de un escenario no es fácil, y ellas logran hacerlo. Entonces, cuando bajan y dicen, es lo mejor que me ha pasado, es lo mejor que he vivido, esta experiencia fue lo mejor y me ha llenado de vida, qué mejor que eso.